En Nativa Selecta hemos tenido el placer de hablar con Luis Jambrina, con motivo de la presentación de su última novela, El manuscrito de barro. Luis Jambrina se dio a conocer en 2008 con la publicación del manuscrito de piedra, al que le seguirían el manuscrito de nieve, el manuscrito de fuego y el manuscrito de aire. En esta ocasión, en el manuscrito de barro, Fernando Rojas, el gran pesquisidor, debe dilucidar los asesinatos que se están cometiendo en el Camino de Santiago. La novela se desarrolla en el convulso primer cuarto del siglo XVI, en el que estamos asistiendo a un paso de la Edad de Oro hacia el Renacimiento, hacia el humanismo. Con el manuscrito de barro nos encontramos ante una novela de intriga que atrapará al lector desde las primeras páginas, con un componente histórico-filosófico que nos va impregnando a lo largo de la lectura y con la que aprendemos que en todos los caminos hay bifurcaciones, que siempre se puede elegir entre el camino fácil y difícil y que debemos estar muy atentos al barro y los mensajes que encierra para nosotros. ¿Estáis preparados para adentraros en los misterios y los efectos del camino? Os dejamos con la entrevista. Vamos a dar paso ahora mismo a Luis Jambrina, que tenemos en Nativa Selecta. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Que nos va a hablar del manuscrito de barro. El manuscrito de barro es una novela que inicia un nuevo ciclo de elementos que comenzó con el primer ciclo, con el manuscrito de piedra, continuó con el manuscrito de nieve, después vino el de fuego y se cerró ese ciclo con el manuscrito de aire. Y volvemos a los elementos y volvemos a encontrar a Fernando Rojas, después de todo ese ciclo tan interesante y de haberse ido hasta el Nuevo Mundo. Ahora lo has posicionado en el Camino de Santiago y con un nuevo compañero que se llama Elías Ocebreiro. ¿Por qué el Camino de Santiago después de todas las tribulaciones de Fernando Rojas en los elementos anteriores? Bueno, para empezar esta nueva serie, este nuevo ciclo dentro de la serie de novelas de Rojas, me pareció un escenario muy sugerente. Siempre me ha interesado el Camino de Santiago, ya no solo como experiencia, sino como concepto, ¿no? En el que se entrecruzan muchas cosas. Pero en aquella época, estamos hablando, pues eso, del primer cuarto del siglo XVI, pues es un momento interesante porque el camino entra en una cierta decadencia, porque se ha llenado de pícaros, delincuentes, maleantes de todo tipo y bueno, eso me parecía atractivo. Y luego además en Europa pues empieza el luteranismo que de alguna manera pues eso rechaza las peregrinaciones, es muy agresivo contra ellas. Van a empezar las guerras de religión, etcétera, y me parecía un escenario perfecto y muy adecuado para que Rojas, pues eso, investigara una serie de crímenes y sobre todo hiciera ese camino, ese recorrido, que él lo hace al principio pues muy contra su voluntad y de una manera escéptica, porque es un humanista y esas cosas le quedan un poquito lejos, además es un converso, y bueno, me parecía muy interesante, que además has hablado del otro protagonista de la novela, que es Elías Ocebreiro, que es un clérigo archivero de la Catedral de Santiago y además que conoce muy bien el camino. Y bueno, y ahí son dos personajes que al principio chocan mucho por sus distintas visiones del camino y de todo, ¿no? Y de todos los aspectos religiosos, morales, etcétera. Y bueno, me gustaba ver cómo a lo largo de las etapas estos dos personajes iban cambiando, se iban contaminando uno del otro. Hasta llegar a ser tan complementarios como una pareja. En la novela tenemos un momento casi erótico, desde mi punto de vista, que es cuando Fernando le limpia una herida a Elías, que dice, anda, ven, que te limpio la herida. Ese momento de proximidad física también es como el umbral, ¿no? de haber visto toda esa evolución en la amistad y llegar a la conclusión de que ahora están compenetrándose, de que uno le aporta al otro y eso les va a ayudar en dilucidar los crímenes que se están cometiendo. Sí, sí, efectivamente. Se hacen eso, de ser contrapuestos, ¿no? A ser complementarios, ¿no? La novela es una parte de la parte histórica y de intriga y de aventura que tiene. Es una novela de amistad, una novela de transformación personal. Yo creo que eso el camino lo propicia mucho, ¿no? El camino, bueno, tiene una parte de experiencia personal y solitaria. Tienes mucho tiempo para pensar.
y además tienes que enfrentarte a los obstáculos del camino, pero también tiene esa parte, ¿no?, en la que surgen relaciones de amistad o de otro tipo que son duraderas porque están forjadas precisamente en eso, en luchar contra los obstáculos, compartir cosas y peligros. Recordemos que en aquella época el camino se ha vuelto muy inseguro y muy peligroso, ¿no? Y bueno, y todo esto pues va uniendo mucho hasta que, bueno, incluso llega a esa relación de proximidad, de familiaridad, etcétera, que al principio parecía imposible, ¿no? Son los misterios y los efectos del camino, porque eso, uno cuando se lanza al camino sale de su vida cotidiana, de su rutina, de eso que llamamos la zona de confort, y bueno, y eso se enfrenta además a pecho descubierto, porque bueno, el verdadero peregrino es el que eso hace el camino a pie y en parte solo, con poca compañía, y tiene que arreglárselas solo. O sea, hay muchos hospitales, hay muchos albergues, mesones, pero no siempre son suficientes, ¿no? Y bueno, pues a veces tenían que dormir al raso. Y bueno, y los peligros no solo son esos malos peregrinos, por llamarlos así, que hay en el camino, sino bueno, los animales, las alimañas con las que uno se encuentra, lobos, etcétera, al atravesar zonas boscosas, montañosas. Bueno, que el camino une mucho y eso es una cosa que quería también mostrar en la novela, ¿no? Y esas dos posturas contrapuestas, además, pues representan dos mundos, ¿no? Uno es el de la Edad Media, recordemos que el Camino de Santiago es algo sobre todo medieval, la Edad de Oro está en los siglos medievales, ¿no? Y bueno, ese punto de vista lo representa Elías de Cebreiro, y Rojas ya es el Renacimiento, el humanismo, la Edad moderna, ¿no? Y bueno, pues todos esos dos mundos extremos de alguna manera van a converger a lo largo del camino. Y está perfectamente equilibrado esos componentes de novela histórica. Tienes una capacidad, una voluntad muy didáctica, ligera, pero que se va impregnando a medida, como las pisadas en el camino sobre el barro. Tenemos la novela negra, que bueno, están ahí esos dos personajes para llegar hasta los asesinos que están matando a gente en el camino, y tenemos esa parte filosófica que se plasma también en la marca que el asesino o los asesinos están dejando cuando cometen sus crímenes. Muy influenciada tanto por Pitágoras como todo el pensamiento de la antigua Grecia, que nos ponen la dicotomía desde el principio. ¿Vas a utilizar el camino de Santiago hacia las estrellas o hacia la muerte o hacia el pecado o el cementerio? Que se ve plasmado también en el origen etimológico de Compostela. Sí, sí, efectivamente la novela tiene, pero me gusta eso que has dicho de ligera, ¿no? O sea, hay un trasfondo filosófico y moral muy fuerte, porque eso va intrínsecamente relacionado con el camino, pero eso, expuesto de una manera a través de los personajes, de los diálogos, etcétera, y de la trama, ¿no? Porque todo tiene, no se sale de la trama, no son discursos paralelos, sino que está integrado en la trama. Y efectivamente, esa firma de los asesinos, pues es algo más, ¿no?, que una firma, porque eso tiene que ver efectivamente con el pensamiento griego, que luego se cristianiza de alguna manera, y ese signo que tiene que ver con la bifurcación, porque los caminos no son algo recto y trazado ya de antemano, sino que, bueno, en los caminos hay, además de obstáculos, hay bifurcaciones, ¿no? Y en esas bifurcaciones el caminante tiene que elegir, bueno, siempre entre dos vías, ¿no? Que eso es lo que representa ese signo, la Y, la Y, ¿no? Con esos dos ramales, el camino fácil, el camino difícil, y sobre eso discuten mucho los protagonistas y con otros peregrinos, ¿no? ¿Dónde está, bueno, cuál es el camino que hay que seguir, el de la virtud, el del pecado, el de las estrellas, el de la tierra? O sea, hay un juego continuo con estas cosas, porque efectivamente el Camino de Santiago pues tiene también esa dimensión, ¿no?, moral y filosófica. A mí, ya decía antes, me parece un concepto tremendamente atrayente y que sigue vivo hoy día, ¿no? Por eso sigue funcionando, por eso hay tantos peregrinos, no ahora, desgraciadamente, por culpa de la pandemia, ¿no? Pero
pero en las últimas décadas el Camino ha vuelto a vivir una segunda edad de oro, y es que yo creo que ese concepto simbólico sigue todavía muy vivo y muy vigente, y tiene que ver con la vida. La peregrinación es como la vida, es un viaje en el que uno tiene que hacer elecciones continuamente, y esas elecciones pues son las que van a determinar luego el transcurso del camino. Y bueno, encontré ese signo, porque a mí siempre me gusta mucho visualizar las cosas, ¿no? No plantear los asuntos de manera abstracta, sino visualizarlo. Y este signo me pareció fantástico, ¿no? Además me lo encontré de manera casual, y bueno, y dije, bueno, esto no solo es la firma de los asesinos. Llegó a ti ese signo de alguna Sí, manera, a través de tu indagación o efectivamente. documentación. Sí, a mí me gusta mucho en el proceso de documentación de la novela, algo que ocurre en el camino, ¿no? Que es el azar, lo imprevisto, ¿no? Ahora es verdad que cuando hacemos el camino ya está todo preparado, ya sabemos dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, qué vamos a ver, ¿no? Entonces no, aunque ya había algunas guías, no ocurría eso. Y a mí me gusta mucho el factor azaroso, lo imprevisto, lo casual, ¿no? Y bueno, y en el proceso de documentación yo soy una persona un poco caótica, y me gusta pues irme encontrando con cosas, más que buscar. Me gusta encontrar, como decía Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Y a veces te encuentras con estas cosas maravillosas. Yo estaba trabajando para otra novela, para el siguiente manuscrito, que ya casi lo tengo escrito, porque la pandemia da para mucho, por lo menos el confinamiento. Y Esa es un... una de las cosas positivas que tenemos que Sí, agradecerle a la pandemia, que sí, os haya dado porque... esa tregua. Sí, y para leer. Creo que se está leyendo mucho, ¿no? Y efectivamente nos ha dado esa oportunidad de leer, que es algo que se puede hacer en cualquier sitio y en cualquier situación, y a nosotros para escribir. Yo me agarré a la escritura como una tabla, como el náufrago a una tabla de salvación, ¿no? Bueno, pues eso, hablando con un profesor de griego, y que sabe mucho del mundo del libro y tal, para otra novela, pues él me sugirió este signo que lo usaban los hijos de Nebrija en las ediciones de las obras de su padre. Y me pareció fantástico. Y dije, pues mira, eso no lo voy a usar en esta novela que estoy escribiendo, lo voy a usar en la otra, en la que tengo ya más o menos escrita. Y lo cambié, antes era otra firma distinta, y lo cambié por esto porque me parecía muy sugerente y arrastraba toda una serie de ideas, de conceptos, de situaciones que me parecían muy interesantes y que seguían valiendo, porque viene de Pitágoras, ¿no? Pero todo eso se fue, pues eso, reinterpretando a lo largo de la historia, y yo creo que hoy día también podemos reinterpretarlo en otros términos. Ya no se trata del camino del vicio, el camino de la virtud, pero sí, bueno, pues el buen camino y el mal camino, ¿no? El que te puede llevar a la muerte, el que te puede llevar a las estrellas, ¿no? Absolutamente, has dicho algo muy interesante. Hemos utilizado en esta época que nos ha tocado vivir con ese lado dramático, hemos vuelto un poco, hemos recuperado las letras, la literatura como catarsis también, para ayudarnos a superar estados emocionales incluso. Uh-huh. Tú que estás en la Universidad de Salamanca como profesor de literatura, tienes un doctorado en filología hispánica. En este sentido, y con tu experiencia, ¿cómo ves el rol de las letras en nuestra sociedad, en la necesidad de abrazarlas otra vez para desarrollar el espíritu crítico? ¿En qué momento está? ¿Qué salud tienen las letras hoy en día? Pues yo creo que están disfrutando por esta situación de un buen momento, y eso se ve mucho en medios, redes sociales, bueno, y en conversaciones particulares, ¿no? Como la gente está volviendo a la lectura. Leer, además, bueno, pues exige una disposición, es un placer solitario, etcétera, y bueno, que está teniendo unas consecuencias muy positivas, ¿no? La literatura. Hoy leí esta mañana una entrevista de una escritora que decía: la literatura no tiene que ser sanadora. Yo decía, ¿por qué? Alguna no tiene por qué serlo, pero hay otra que sí puede serlo, ¿no?
Y en este caso yo creo que se está demostrando que la literatura es sanadora y además la literatura te permite relativizarla, conoces otros mundos, otras épocas, vives otras vidas y te pones en la piel de otras personas, ¿no? Y te permite relativizar mucho las cosas, ¿no? Y relativizar esto que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, yo aludo en esta novela en algún momento a la peste, ¿no? Que en el fondo, pues eso, no seguimos, y lo dicen mucho por ahí, seguimos combatiendo esta pandemia casi de la misma manera que lo hacían en la Edad Media, ¿no? Pues con encierro, confinamiento, alejándonos de todo contacto, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues eso, relativizar las cosas, ver cómo realmente no hemos cambiado, ver que al final luego todo tiene salida, ¿no? Y que no tenemos que ponernos en una situación pesimista. Como se dice, no tenemos que arrojar el cubo tras el caldero, sino que, bueno, saber que vamos a salir de esto, no solo eso, sino que esto puede ser también una experiencia que pueda tener una cara buena o positiva. Lo de antes, ¿no? Siempre hay dos caminos, dos caras, ¿no? Y hay que ver esta cara positiva. A lo mejor nos está haciendo que recuperemos cosas que a causa de otra pandemia, para mí, yo soy un poco pesimista en esto, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías también tienen ese aspecto, ¿no? Que nos está haciendo olvidarnos de muchas cosas, y a lo mejor necesitamos volver a algo que hemos dejado, porque elegir una cosa es rechazar otra, ¿no? A lo mejor hemos renunciado a muchas cosas que tenemos que recuperar. Y yo creo que ahora hay mucha nostalgia de muchas cosas que teníamos ahí y que cuando termine esto vamos a querer recuperar. Y la literatura creo que nos puede ayudar a mantener todavía esta ilusión que ahora se manifiesta en forma de nostalgia. Y por ejemplo, yo estoy seguro que ahora hay muchísima gente que querrá hacer el Camino de Santiago, no solo porque este año y el que viene sean años jacobeos, ¿no? Porque se ha prorrogado el año jacobeo, sino porque hay una necesidad, ¿no? De lanzarse a la calle, de salir de casa, de salir de tu ciudad, de conocer otras cosas, de abrazarse, de tener contacto humano. Y eso se ha perdido ahora, pero creo que con las redes sociales y con las nuevas tecnologías también, sin darnos cuenta, estábamos perdiendo mucho eso, ¿no? Y a lo mejor nos viene bien esta pausa, ¿no? Este paréntesis que estamos viviendo. Hemos puesto nuestra vida en paréntesis, pero nos viene bien para reflexionar un poquito. Debemos volver un poquito a la plasticidad del barro. Venimos, es nuestro origen, venimos como algo maleable, como una tabula rasa, que diría Pinker, ¿no? Steven Pinker. Y nosotros debemos escribir lo que queremos en el pergamino que somos, pero también los demás van dejando su huella. El barro es el personaje, para mí es el principal de tu novela, que ya aparece en el título. Más que el camino es el barro, los pies hundiéndose, el barro en los sayos, donde se encuentran los cadáveres. El barro está continuamente en conversaciones, en sensaciones, en el cansancio, en el peso que llevamos también con nosotros. Así que es una muy buena reflexión toda esta que has hecho, y este manuscrito de barro creo que llega en un momento muy idóneo para su lectura. Pues ojalá que sí, y sí, me da la impresión de que así es. Me gusta mucho esto que has dicho del barro y que le hayas dado el protagonismo, porque es que es verdad que lo tiene. Le confieso a los oyentes que el título está casi desde el comienzo y yo no sabía por dónde me iba a llevar este título, ¿no? Pues siempre busco títulos con una gran carga simbólica. Bueno, son elementos, los elementos fundamentales siempre llevan esa carga simbólica, pero efectivamente no es el camino este llano, liso, impoluto, etcétera, sino que es el barro de los caminos. Y efectivamente el camino es un pergamino que cada uno tiene que escribir a su manera, pero efectivamente se cruza, se mezcla con otros caminos, con otras escrituras, con otros pasos,
Y me gusta mucho eso que has dicho, esa plasticidad, que es algo a lo que aludía antes, ¿no? Hay que visualizar mucho los conceptos abstractos. Para ello los símbolos son fundamentales, sobre todo un símbolo como este que tiene tanta carga, cristiana, pero también universal, ¿no? El camino es algo, nos impregnamos del barro, somos barro a fin de cuentas. Hay un momento incluso que llueve barro, etcétera. Es un elemento recurrente, pero que eso va asociado a la trama y va asociado a todo ese trasfondo que hemos dicho, moral, filosófico, histórico, que tiene el camino. Y lo que yo no había, claro, previsto es esta aplicación al momento actual, ¿no? Yo creo que, igual que ocurre en el camino es algo que, bueno, tiene que ver con la muerte. Además termina en Finisterre, no termina en Santiago de Compostela, ¿no? Termina en el fin del mundo conocido entonces, en la Edad Media, termina pues en la muerte, ¿no? Pero es una muerte simbólica de la que uno vuelve renacido. Y eso es lo que le pasa a Rojas, lo que le pasa a Elías o Cebreiro, y bueno, yo creo que es lo que le pasa a los que hacen el Camino de Santiago. De ahí que algunos repitan, es que vuelves distinto, vuelves renacido, y eso es algo que en este momento necesitamos mucho, ¿no? Ese renacimiento. Mientras nos dejan y no nos dejan, podemos utilizar el poder transmutador de tus elementos y el lector va haciendo toda esa evolución también en su relación con Fernando Rojas, en su relación contigo como escritor y en su relación consigo mismo. Todo lo que vamos aprendiendo, que es fantástico, esa capacidad, y repito, esa capacidad didáctica sencilla, pero que te impregna. Mientras nos dejan y no nos dejan, leamos a Luis Jambrina y sus manuscritos. Tienes otras novelas también. ¿El manuscrito es algo que es algo que ha ido evolucionando, o es como un puzzle que vas acabas una parte y otra, pero entre tanto, entremezcladas, eres muy prolífico, tienes otras novelas con otro carácter también, ¿no? Sí, hay que hacer paréntesis a veces hay que tomar distancia, ¿no? Con respecto al personaje y su época y ese mundo, ¿no? Porque si no, ya al final se queda uno a vivir de alguna manera allí, ¿no? Y hay que tomar distancia, hay que tomar perspectiva, y de vez en cuando pues hago alguna novela que no tiene, algunas son históricas, pero otras no tienen nada que ver con este género, en el que es muy importante esa función didáctica a la que tú has aludido en varias ocasiones, ¿no? Esa función didáctica, la palabra a mí no me gusta, ¿no? Porque suena siempre a aburrimiento, a disciplina. De transmisión de conocimiento. No, si la uso yo, yo sé, pero que es eso, ¿no? Estas novelas, además de entretener, de emocionar, tienen que enseñar cosas, ¿no? Que yo mismo aprendo en el proceso de documentación y búsqueda de la novela, pero yo creo que la novela siempre ha tenido también esta función un poco suplementaria, pero muy, muy importante, y el género histórico creo que la tiene que tener. Y pero eso, a veces hay que salirse del camino y hacer otras cosas, o incluso ahora estoy haciendo una especie de ensayo, pero bueno, también que tiene que ver con Unamuno, con la vida de Unamuno, que es también un personaje muy, muy sugerente, como el propio Rojas, ¿no? Eso, algo que has comentado de la serie de los manuscritos, al final también es como un camino, es un recorrido. No hace falta leerlas, no tienen ningún orden, se pueden leer de forma independiente y saltándose la cronología, porque yo me la salto, de hecho, en las novelas, pero uno va viendo este recorrido vital de Rojas por una época que yo creo que es la más apasionante, la más interesante de la historia de eso que llamamos España, para bien y para mal, ¿no? Ahí ocurrieron la época de los Reyes Católicos y de Carlos V, del emperador Carlos V, el heredero, ocurrieron muchísimas cosas. Como la mayor parte de los fenómenos históricos, pues eso, que provocaron mucho dolor y muerte, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, hay que asumirla, no debemos negarla ni edulcorarla, es lo que hay, ¿no? Y muchas cosas de ahora vienen de entonces. Entonces la historia precisamente te enseña más que sobre el pasado, te enseña sobre el presente, ¿no? Y luego hay una idea que a mí me gusta
mucho, que la tomé de un historiador novelista también, que es eso. Realmente el futuro es lo que está escrito, lo que no está escrito es el pasado porque se va reescribiendo constantemente. Y un poco eso es lo que intento yo hacer en estas novelas, en estos manuscritos, que ahora sí que me tienen un poco sorbido el sexo y me tienen prisionero, porque como ya he dicho, ya tengo escrita casi la siguiente, ¿no? No quería soltar al personaje, no quería salirme de ahí precisamente porque estaba viviendo este momento que todavía estamos viviendo todos, ¿no? Momento duro, difícil, complicado, estás harto de la actualidad porque siempre es lo mismo y necesitas viajar en el pasado y en el tiempo, y eso es lo que nos da la literatura precisamente. Muy a mi pesar, con todo el dolor de mi corazón, te tengo que liberar. Tenemos que cerrar la conversación. Me quedaría horas hablando contigo. Además, yo estudié filología francesa, pero bueno, nos une ese amor por las letras y tendría un millón de preguntas que hacerte. En un futuro sí que me gustaría que pudiésemos hablar con más Cuenta tiempo, con más conmigo. tranquilidad y ahondar un poquito más en aspectos tan maravillosos como el rol de la mujer o esas mujeres que aparecen en tu obra también, que es muy interesante. La primera guía conocida de Un camino alternativo con Koenig, por ejemplo, que también sale hasta como personaje, que es maravilloso. Lo ves tipo Gandalf llegando. Bueno, que ha sido un verdadero placer y que te deseo muchísimos éxitos. Encantado, y ya sabes dónde me tienes, por supuesto. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido una conversación muy estimulante, de verdad.